El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias al colega y amigo Andrés Reliche que me postea. Lluvia intensa en Guayaquil, acompañada de tormenta eléctrica. Varios sectores del litoral amanecen con lluvias y una intensa actividad eléctrica este viernes 28 de febrero. Las precipitaciones se extenderán durante las próximas horas para luego empezar a disminuir su intensidad. Información proporcionada por el colega a partir del detalle del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Sobre este tema también, o sobre algo parecido, el tema de las lluvias, la calzada mojada acá en Quito, que ha provocado siniestros de tránsito. Ayer mencionamos lo que había ocurrido sobre la avenida 10 de agosto, a la altura del paso elevado que conecta, 10 de agosto, Galo Plaza Lazo, para hablar con más propiedad. En la Galo Plaza Lazo, a la altura del intercambiador o paso elevado que conecta esta arteria vial con la avenida 6 de diciembre, antes de las 6 de la mañana ocurrió un siniestro. Un vehículo que circulaba por el paso elevado se volcó, se cayó del paso elevado hasta la Galo Plaza Lazo, en esa zona donde no había una baranda. Esperaron que haya una tragedia con un muerto para ayer mismo reparar la baranda que no existía en el paso elevado. Ayer ya inclusive colocaron allí una suerte de rompevelocidades en la subida al paso elevado que estoy señalando, al distribuidor de tráfico, y finalmente completaron la baranda. Hay que llamar la atención a los funcionarios responsables de mantener este tipo de situaciones. Esperan que ocurra una tragedia para que finalmente coloquen la baranda. De verdad que este tipo de cosas llaman la atención y llaman a la reflexión. Dejemos de ser reactivos. Funcionarios municipales, autoridades, más proactividad, mucha actitud reactiva frente a cosas que están ocurriendo. Ayer una vida se perdió justamente por aquello. No conocemos evidentemente cómo ocurrió este siniestro, pero nos consta que pasó, lo relaté ayer en la mañana, y hace varias semanas, inclusive meses, me dicen algunos, esa baranda no había sido colocada fruto de un siniestro de tránsito anterior. Finalmente ayer lo hicieron, pero ya el daño está hecho, falleció una persona. De todas maneras, este llamado a atención, se requiere mucha más proactividad por parte de los funcionarios municipales. Bueno, estamos en viernes, cerrando esta semana de labores, vamos a relajarnos un poquito. Dejemos de lado los temas políticos, los temas de la gran agenda, y vamos a recibir a un buen amigo, colega periodista y además escritor. Juan Carlos Cabezas visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Bueno, muy contento, feliz de que aquí en un noticiero tan importante se le dé un espacio a la cultura y a la literatura, que yo creo que debe empezar a ser parte más fuertemente de la vida de todos los ecuatorianos, porque viendo las noticias, escuchando las noticias, escuchándote, pasan unas cosas de ficción que yo ni siquiera podría imaginar. Lo que acaban de contar sobre el proceso electoral, lo que vimos ayer en la piscina del Turi, realmente es una locos, cosa, ¿no?, que no se le ocurriría a nadie en el mundo, y espero algún día poder hacer algo parecido. Oye, ya que mencionas lo del Turi, es decir, a ver, uno ve las imágenes y uno se ríe. Sí. Parece cómico, pero si tú ya empiezas a explorar y analizar los temas de fondo, ¿qué pasa en nuestro sistema de rehabilitación social? O sea, te pones a reflexionar en eso, ya pensando con cabeza fría, fuera de la broma, fuera del chiste. Ayer, por ejemplo, había privados de libertad, algunos que se lanzaban enclavados desde el tablero del básquet, porque resulta que era en el patio central donde hay una cancha de básquet, se lanzaban enclavados desde el tablero hasta esta piscina improvisada. Pero, digamos, eso te da chiste en un primer momento, pero luego ya analizas con cabeza fría y te pones a reflexionar, una cosa de locos en el sistema de rehabilitación social, hasta para escribir un libro, un ensayo. Es una cosa increíble. Yo no puedo dejar de tú me dijiste unas cosas más graciosas, cómicas, prosaicas que ha pasado aquí en el sistema penitenciario, pero la claridad del agua y la transparencia del agua hablaba de una piscina, pero de primer nivel, y por el tamaño debe ser mayor que una olímpica. O sea, es una cosa increíble. Es una cosa
no sé si mencionarlo, pero creo que en el Ecuador actual estamos rozando la ficción a una velocidad que creo que ni la prensa ni los escritores a veces le podemos dar una secuencia real. Sí, una cosa de locos como para escribir algo. Y claro, Juan Carlos viene acá a hablarnos de libros, a hablarnos de lectura. En un país, Juan Carlos, que lee poco, aquí se sigue leyendo poco. Se sigue leyendo poco libros, se sigue leyendo poco literatura, leemos mucha basurilla, permítanme las personas que me escuchan y que me ven decirlo, y leemos muchas cosas que no nos aportan a la creatividad y a la inteligencia, ¿ya? Yo creo que es necesario un poco afinar lo que nosotros leemos, lo que nosotros escuchamos, para fortalecer los procesos creativos. Yo creo que una salida a la crisis que estamos viviendo es encontrar espacios de creatividad frente a las situaciones que estamos viviendo y que acabamos de comentar, frente a la situación económica, frente a la situación política. Yo creo que nos hace falta verlo desde una manera creativa para ganarle un poco de terreno a la situación y desde la creatividad imaginar soluciones. ¿Por qué la gente lee poco en el Ecuador, Juan Carlos? Somos una cultura bastante oral, o sea, yo creo que hay una tradición de oralidad muy importante. Nuestra narrativa oral es muy importante. No así nuestra trascendencia en el tema literario a nivel regional o a nivel mundial. Sin embargo, para la oralidad hemos sido siempre un país importante. Tenemos nuestras culturas indígenas, nuestras culturas de la costa y del oriente. Existe una oralidad riquísima que pocas veces es recogida. Y yo creo que nosotros somos mucho de la conversación. O sea, hoy viernes, mucha gente tipo 6, 7 estará en un bar, estará haciendo una reunión de trabajo y lo que hará es conversar. Y lo que hará será departir y lo que hará hacer tener una tertulia alrededor del tema. Tú que eres un famoso contertulio, sabes básicamente de lo que estoy hablando. Algo. Y la literatura puede insertarse dentro de eso, puede alimentar visiones de eso. Es muy rico hablar de libros, como tú me estás dando ahora la oportunidad. Entonces, permitamos a la gente que también tenga nuevos elementos de juicio. Yo creo que muchas veces la gente escucha la radio para tener nuevas formas de odiar, nuevos argumentos para odiar. Y a veces está bien, o sea, porque para algo también somos humanos. Pero es necesario también incorporar elementos nuevos de creatividad para que el argumento no solo sea chévere, creativo, picoso, sino que realmente sea útil en la medida en que tenga un fondo y una forma. Eso de las formas de odiar, yo le agregaría el tema de las redes. Sí, es el nuevo nicho de odio. Pero bueno, hablemos de literatura. Formas de incendiar el día es tu libro. Sí. ¿De qué se trata? Son 16 relatos, el 16 es un número importante. Es un libro de relatos. De relatos. El relato es una forma más corta que el cuento para la gente que me escucha. Son pequeñas pinturas de situaciones de la sociedad actual. Trato de que sea la familia la que se retrate ahí, el amor que esté retratado ahí y la soledad, que son elementos más allá del tema político, más allá del tema social, que realmente todos vivimos. Yo creo que es importante hacer una crítica a la familia que estamos construyendo y hacer un reconocimiento de que sin esa familia sería muy difícil podernos enfrentarnos al día a día. Dices 16, ¿por qué escogiste ese número 16? Es un ¿Tiene número, algún valor? Tiene un valor cabalístico. Yo nací un 16 de julio y al ser mi primer libro dije tiene que ser el día de mi nacimiento. Entonces le puse 16 relatos, tenía otros más para escoger, pero lo hice con 16 porque considero que es mi nacimiento para el tema de la literatura y las artes. ¿Se trata de relatos ficticios o relatos reales sustentados en vivencias? Como dice un escritor, a veces la realidad se inventa, ¿no? Hay muchas cosas que parten de la realidad y se van modificando en la medida de que los personajes van cometiendo errores. A mí me interesa muchísimo el error, me interesa que el personaje meta la pata, se equivoque, envíe un WhatsApp de pronto a una persona equivocada, como pasamos haciendo, y después lo borramos, que se descubra odiando a una persona equivocada porque persona cree que ha hecho algo realmente terrible contra sí mismo y no lo es. Entonces yo permito que el error sea parte de la realidad de mis personajes y sobre eso voy construyendo nuevas ficciones. Mira tú, hablamos de ficciones y también de realidades, nos dices. ¿Realidades de cuestiones muy cercanas a ti? Sí, totalmente. No? Sí, totalmente. De tu entorno familiar, de tu entorno personal. Cuando estamos hablando de pareja, básicamente estamos hablando, lo tomo de modelo a mi vida, a mi familia y todo lo Hablas demás, de lo tuyo. De lo mío directamente. Pero lo trasladas al relato. Y ahí lo voy distorsionando en la medida que el relato me lo exige. Es la gente que me escucha tiene que entender que a veces el escritor nada más es un escribano, es un escribidor de lo que le va dictando
algo, una especie de arquetipo mental de una fuerza, donde uno solo va escribiendo. Es una cosa maravillosa. O sea, sentirse como que uno nada más es que transcribe una historia que alguna parte de la mente o de la médula espinal le va dictando a uno. Cada relato, cada uno de los 16 relatos desemboca en una reflexión individual, o todos los 16 relatos desembocan en una reflexión general del libro. Es lo que tú dices, una reflexión general en de todos los 16 relatos. Sí, hay de las dos lados, Ya. o sea, cada relato se defiende por sí solo, que es lo que le toca hacer en la vida a cada quien también, y también los 16 en conjunto forman esta idea del incendio. Yo estoy planteando el incendio de nuestra realidad actual, de nuestra cotidianidad, para crear una nueva. Fíjate, yo tenía muchos problemas para los temas de familia. Yo era el tipo más aburrido, no me gustaba ir a reuniones familiares, no me gustaba estar sentado en una sala, en una conversación. No me digas que tú eras de los que, por ejemplo, llegaba alguien a la casa y te encerrabas en el cuarto y no salías. Totalmente, sí. O los paseos familiares, yo estaba atrás, mal genio. Y yo llegué a pensar que odiaba la idea de familia. O sea, es una idea seria, imagínate nuestra realidad nacional. O sea, digo, odio la familia, odio estas cosas. Y al hacer este libro yo me descubrí que lo que odio son los protocolos y las imposturas. ¿Ya? No es que me falta afecto, no es que tengo algún problema del tema psicológico. No es que eres huraño, no es que no quieres socializar con nadie. No, pero detesto el protocolo. Entonces, si detesto el protocolo, ¿qué hacer? ¿Me entiendes? Yo creo que me ha ayudado mucho a descubrirme a mí mismo, y en ese descubrimiento por fin puedo captar nuevas formas para generar afecto y no que salga todo tan entremezclado como me salía antes, ¿no? Oye, ¿quién es Leila? Leila es su personaje de mi primer cuento, que nunca dice su nombre. Ya, solo sabes que se llama Leila por el título pero durante el rato no aparece más el nombre. No aparece más el nombre, al final pero sabes la historia habla de ella. Sí, puedo contar un cachito ya, de la historia, para levantar un una poquito. especie de un pequeño spoiler, pero no tanto. Exactamente. Leila es una señora que quiere saber en qué circunstancias falleció su esposo. Su esposo, un caballero de terno, muy parecido al señor Vela, con corbata y todo, tenía que marcar tarjeta en su trabajo a determinada hora, y ella descubre que lo ha hecho un poco después. Luego ve los videos de la policía y por ahí, mientras él es atropellado en una calle cerca de aquí también, qué raro, ¿eh? ¿No serás vos? ¿Ah? ¿No serás vos? No creo. Ya. No creo. Pasa un atleta a toda velocidad y ella la persigue. Ahí encuentra una relación entre ese atleta y su esposo. Mira tú. A propósito de lo que nos estabas mencionando, me encuentro con otro relato. Si me visitaras con frecuencia. Sí. Se asocia con lo que estabas diciendo. O sea, descubrí que no me gustan los protocolos y no es que no quiero ver a la gente. Exactamente. Se relaciona con eso. Sí, también. O sea, aquí en este caso creo una especie de animal ficticio, en este caso un pez, que simboliza la forma de extrañar de un hombre a una mujer. Pero el pez no existe, el pez nada. El pez nada. Entonces el hombre se crea algo para poder comunicarse con esta señorita que le extraña muy fuerte. Uno de los relatos tiene un nombre que me llama la atención. La infidelidad es un dinosaurio de juguete. Sí, es un buen título, yo creo, perdón. Y ese título, ¿cómo se te ocurrió? O sea, esa combinación, infidelidad, dinosaurio, juguete, ¿cómo lo combinaste? Porque uno es padre y yo estaba creando una historia de infidelidad desde el punto de vista de una señora que necesita un trabajo, y ya lo estaba construyendo, y cuando mi hijo, que ama los dinosaurios como todos los niños en el mundo creo, nos dejaba de recuerdo sus dinosaurios de juguete en la cama, a mi esposa y a mí. Entonces poco a poco yo sentí unos pinchazos, ¿no? En todos lados, porque estos dinosaurios son bastantes, tienen muchas espinas por todos lados, entonces dientes, espinas, y hice una vieja fórmula que es básicamente la que plantea Stephen King en su libro maravilloso Mientras escribo, que es la de mezclar dos elementos de la realidad para construir una ficción. O sea, es tan realidad la ficción que integra dos elementos, es tan ficción, perdón, los cuentos, que me integra dos elementos de la realidad pura para poder construir algo más. Ni siquiera es que se los imagina, como hizo en su primera novela, que es Carrie, ¿no? Hay otro título que me llama la atención de los relatos. No vamos a leer todos ni vamos a espolear todos, ¿no? Sino que algunos que pueden llamar la atención por su título. La sociedad de los mediocres. Sí. ¿Qué quieres decir ahí?
Bueno, ¿Hablas de toda la sociedad? ¿Te circunscribes a un segmento de la sociedad donde hay mediocridad? ¿Qué quieres decir ahí? hablo de toda la sociedad en un espejo pequeño, en un espejo íntimo. Yo creo que a los mediocres, que permito decir lo que somos todos también, se los trata muy mal, ¿no? Se le habla que los mediocres están al poder del país, que los mediocres por acá, pero los mediocres son otros, nunca somos nosotros. Entonces me propuse crear en un cuento un pequeño club de mediocres y les puse algunas reglas, ¿ya? Primero, se prohíben totalmente la gente con estudios superiores, solo estudios intermedios. Ya. Toda discusión se abandona. Los que terminaron el colegio, Sí, o están en el colegio. O saben que no quieren ninguna aspiración superior. Los que quedaron de bachilleres. Máximo, Ya, pero máximo. si es posible menos también. Ya. Toda discusión se abandona a la mitad. Todos tenemos la razón, ¿ya? Entonces, crear un ámbito en donde todo quede a la mitad. El problema está cuando al caballero que está haciendo este club de mediocres, su hijo le dice que quiere ser el mejor en algo. ¿Cómo reaccionar en este caso? ¿Ser fiel a su mediocridad o tratar de impulsar a que su hijo rompa esa mediocridad y llegue más allá? Ese es el problema que planteo hoy. Todos somos mediocres, dices. Tenemos algo de mediocridad. Totalmente, por supuesto. ¿Cómo se entiende esa mediocridad? Verás, yo creo que todos tenemos derecho a espacios de mediocridad. Lo que creo que no tenemos derecho es a justificar la mediocridad en nuestra falta de perspectiva o nuestras decisiones. Yo creo que no podemos acusar a un político de mediocre sin antes vernos nosotros mismos frente al espejo, o a un deportista, que a mí me interesa muchísimo el deporte. Y calificamos a los demás sin considerar nuestra propia situación. Creo que nosotros no hemos dado, como país me refiero, lo mejor de nosotros mismos. Cuando decimos per se, el político ecuatoriano es mediocre, yo sí creo que es una generalización injusta. Totalmente. Pero que refleja lo que está pasando y lo que pensamos como sociedad. Refleja los resultados. Ahora tú te pones a hablar a veces con políticos de antaño y de la actualidad, te sorprenden el nivel, algunas veces tienen el conocimiento y demás. Pero ¿qué pasa? Hay un caldo de cultivo, ¿ya? Donde las cosas se desarrollan hasta un punto y ahí se quedan. Entonces, lo que nosotros hemos sumado, lo que nosotros hemos hecho en colectivo, no permite la visualización de realidades superiores. Tenemos un famoso dicho del tema del cangrejo en el ecuatoriano, que un cangrejo empieza a salir de la olla. ¿Qué hace el ecuatoriano? Pues le jala todito para que no se escape y se quede dentro del caldo de cultivo. Claro. Si eso hacemos, si eso construimos en nuestra realidad de condominio, en nuestra realidad de casa, en nuestro trabajo, ¿por qué acusamos al político de hacer lo mismo cuando esté en otro plano? ¿Por qué escribe Juan Carlos Cabezas? Es mi lugar de enunciación. Yo soy alguien al que le gusta decir cosas. Ya tú me conoces como periodista, he estado en algunos medios. ¿Desde cuándo escribes? Yo escribo, bueno, desde que hacía periodismo en los diarios. Yo hacía deportes durante muchísimo tiempo, luego pasé y terminé haciendo presidencia en el diario Expreso. En deportes, ¿tú hacías cobertura de noticias o tú hacías crónica o relatos de las cosas que cubrías? Lo que pongan, o sea, hacía noticias, hacía lo que sea, pero la crónica es básicamente la gran maestra de mi vida para el tema de la escritura. Hay futbolistas, se deben conocer también a los que les gusta el deporte como a mí, que tienen unas historias increíbles, sin embargo no saben relatarlas. Cuando tú haces una entrevista muchas veces con un futbolista está llena de lugares comunes. Claro. Entonces a mí me desesperaba porque tenía que hacer una crónica de un superdelantero brasileño, ecuatoriano y demás en un equipo. Y me contaba las cosas pero más consabidas del mundo. Entonces yo me enfrentaba, ¿cómo hago una crónica con esto? Si tengo tan poca información, me dice, jugamos como siempre, entrenamos de jugamos como nunca, perdimos como siempre. Hicimos las cosas así. Que nos relate cómo hizo el gol del fin de semana. Exactamente. Que se están preparando a conciencia para el próximo partido. Tú has estado ahí. Que el próximo rival, un rival muy fuerte, importante. Pues tal cual. Es que digo, son los lugares comunes que existen en la cobertura deportiva. Totalmente. Igual que en la cobertura política. Exactamente. Pero hablando de la cobertura deportiva, hay lugares comunes en los cuales inclusive nosotros los periodistas también caemos muchas veces. Y entonces me tocaba inventarme, Fabricio. Me tocaba inventarme muchas veces situaciones y lo hacía a sabiendas de que contaba con cierta complicidad de parte del entrevistado. Y cuando presentaba mis textos, a algunos les gustaban, otros no,
pero parecía que me había relatado cosas maravillosas de lo que había pasado en el partido, de su familia, de su origen y demás. Entonces me di cuenta de que ser escritor es complementar un poquito la realidad, ir un poco más allá de la realidad. Y a los que me escuchan, pongámonos a escribir, que escribir es leer. Hay buenos escritores ecuatorianos, no me incluyo en esa lista. Gente como Santiago Vizcaíno, que hizo esa maravillosa novela que se llama Taco Bajo, y las damas, o sea, Mónica Ojeda, Daniela Alcíbar Beriolio, y Gabriela Ponce, están haciendo novelas con una voz propia desde el tema del cuerpo, el que no hemos querido hablar, el cuerpo de la mujer, desde la voz de la mujer, es una cosa maravillosa. Lamentablemente, probablemente no se ha querido hablar o no queremos hablar o no hemos querido hablar como sociedad de eso, porque se crean en torno así estereotipos que todavía están ahí arraigados. Totalmente. Este es un país de estereotipos, Juan Carlos. Totalmente. O sea, que creo que el estereotipo tiene su riqueza porque nos permite, es un puente de comunicación también entre las personas. Pero también es un callejón sin salida, Fabricio. El estereotipo usado y abusado simplemente nos identifica con algunas personas, pero nos circunscribe siempre a quedarnos en ciertos límites del conocimiento, en esa mediocridad de que hablamos algún rato. Es importante reescribir nuestra realidad como personas, como país, utilizando una voz propia, dejar de copiar y tratar de encontrarnos, sea en la literatura, sea en la cultura o sea en la política, como un país que tiene voz propia, porque Ecuador existe. Ya, no es una línea imaginaria como muchos quieren vernos, existe porque estamos aquí y como país podemos integrarnos realmente si es que confiamos en nuestras capacidades y cerramos los ojos a la copia. ¿Qué prefieres escribir? ¿Cuál es tu género favorito? El relato. ¿Cuántos relatos has escrito? Bueno, y has publicado, porque muchas veces hay escritores que escriben pero no terminan publicando sus escritos. Tengo listo otro libro ahorita de relatos, aprovechando que tengo un poco de tiempo ahora que me he dedicado realmente a ser escritor, a esta difícil tarea. He culminado otro libro de relatos, puedo adelantar el título, se llama Los cabarets no abren los lunes, ¿ya? Y junto a Formas de incendiar el día son mis cartas en el tema de la literatura, pero yo escribo relatos, se me ocurren cosas y sobre eso voy construyendo y espero que de ahí se hagan pequeñas huellas digitales de lo que nos pasa en el alma, porque a todos nos pasa cosas en el alma y a lo mejor es importante sacarlas para ver qué encontramos ahí de nosotros. ¿Es más fácil escribir realidades o ficciones? Es más fácil escribir ficciones, desde el punto de vista del desahogo que tiene el escritor frente a la hoja, ¿no? Yeah. Para tú preparar incluso una nota, una noticia o demás, tienes que tener reporteadas fuentes, tienes que tener y demás. Mis fuentes son mis voces, son mis psicodelias, son mis desvaríos, ¿ya? Y finalmente yo escojo el género, nadie me lo impone, o sea, hay muchísima mayor libertad. El problema en escribir ficción viene en la edición, porque la edición de una ficción ya no se hace con el mismo tipo de cabeza con el que tú escribiste. Tienes que tener en tu cabeza un editor de estos bravos, de estos fuertes, así de la época que entrábamos nosotros, esos tipos que se ponían tras de ti en la silla y te decía, quítele esto, póngale el otro, agréguele esto, titúlele esto. Necesitamos un editor fuerte para que el texto vaya ganando en calidad, una mezcla de calor-frío, muy fuertemente. Mira tú, Daniel Montalvo te manda a saludar. Saludos, Daniel. Dice, lo conozco desde que yo estaba en el colegio y él ya iba a la universidad, nos dice Daniel Montalvo. O sea, está diciendo que tú eres mayor a Daniel, es lo que está diciendo. Saludos, Daniel. Sí. Te manda a saludar y dice, ¿cómo consigo el libro? ¿Ah? Claro, bueno, el libro ahorita está ya en el Fondo de Cultura Económica, en la librería del Fondo de Cultura Económica, y desde marzo ya va a estar en el circuito regular de librerías de Quito, donde conocemos, librería Tolstoy y demás. Lo tengo yo también, si quieren me escriben también al Facebook, al Twitter, estoy como Liber Juan y con gusto también nos ponemos de acuerdo para entregarles personalmente con un buen fuerte abrazo y cerveza de por medio. Aquí, por ejemplo, un oyente, Ángel Mendoza, dice, si pasamos con un celular en mano todo el día y la noche nos podemos transformar en un libro. Las búsquedas individuales no solo están en el Google, nos dice nuestro oyente. Por acá también... Esa es mi esposa, por si acaso. Ah, sí, mira saludos, tú. Saludos, saludos, Angie. Saludos, Marcelo Fonti dice, no hay incentivos hacia la lectura desde los hogares. Yo en las reuniones muchas veces toco temas de libros y como por arte de magia desaparecen todos a mi alrededor. Sí, es muy bueno para quedarse solo, hermano, es muy bueno. Muchos dicen que no tienen tiempo, esas excusas de mi tiempo libre. Escucho audiolibros, dice Marcelo. Sí.
sí, sí. ¿Esa es una buena forma? Es una excelente forma de fortalecer el tema de la lectura. Sin embargo, yo creo que si estás en otro plano de desarrollar también tus propios textos, el audiolibro a mí me da un poco, a los 15, 20 minutos me da un poco de sueño. Y eso ya no sé controlarlo. Más sueño me da escuchando audiolibros que leyendo, porque a veces también me da sueño y demás. Pero el audiolibro me conduce inevitablemente a dormirse. Las costumbres de escuchar los cuentos, ¿no? Mira tú. Brunillo Freire dice, no habrían los lunes, ahora son los domingos, dice. Igual un saludo para Wilson Cueva. Dice un relato por ahí de un hostal. ¿Qué tal? Sí hay también, sí hay de todo aquí. También bueno. Hay de todo. Qué bueno, Juan Carlos, felicitaciones, Gracias, felicitaciones, Fabricio, qué gusto tenerte acá. Incluso los oyentes se mostraron interesados con este diálogo con Juan Carlos Cabezas, hablando de literatura y particularmente de este libro de relatos, 16 relatos en formas de incendiar el día. Muchas felicitaciones y sigue adelante, querido amigo. A usted también, gracias por este espacio que está generando un hito, creo porque mantiene todas las condiciones de lo que es un buen periodismo, Fabricio. Hace tiempo que quiero decirte que muchas gracias también por este espacio, porque nos recuerda la importancia de nuestra profesión. Dios te pague, de verdad gracias, valoro muchísimo, viniendo de ti sobre todo, valoro muchísimo estas palabras. Gracias a Juan Carlos Cabezas, periodista y escritor, presentando su libro de relatos, Formas de incendiar el día. ¿Cómo incendiamos este viernes con tremendo frío? Bueno, pongámosle un poquito de calor, 8:28 en la primera hora.